A ver, imaginemos por un momento que nos enfrentamos a una decisión imposible. O nos aferramos a nuestra fe, a lo más profundo, o luchamos para sobrevivir. Hoy vamos a explorar la historia de un pueblo que se enfrentó a su propio pasado violento de la forma más radical que se puede imaginar. Un acto que, de verdad, desafía toda lógica. Es que, piénsenlo un momento. ¿Qué haríamos si para defender nuestra propia vida tuviéramos que traicionar aquello en lo que más creemos? Es una pregunta durísima, ¿no? Pues justo esa fue la encrucijada que enfrentó el pueblo en el centro de esta historia. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Todo arranca con un pacto. Pero no cualquier pacto, uno que no admitía vuelta atrás, hecho por un pueblo conocido como los antinefileitas. ¿Y quiénes eran ellos exactamente? Imaginen un pueblo que se acaba de convertir a una nueva fe, pero que carga con un pasado oscuro, manchado de violencia y de actos que ahora ellos veían como pecados gravísimos. Para ellos, convertirse no era algo superficial, era una necesidad de romper, pero de forma total y absoluta, con todo lo que habían sido. Entonces, ¿cómo se sella un compromiso así de radical? Su lógica fue muy clara. Primero, reconocieron la gravedad de su pasado violento. Dijeron, esto que hicimos está mal. Segundo, sentían un miedo profundo, de verdad, un terror a recaer en esas mismas costumbres si volvían a usar la fuerza. Por eso, en un acto que fue súper simbólico y poderoso, enterraron sus armas de guerra. Y para que fuera definitivo, lo convirtieron en un pacto solemne con su Dios. Jamás volverían a tomarlas. Punto. Pero, como suele pasar, la paz a veces provoca la ira de otros. Mientras este pueblo enterraba sus armas, otro las estaba desenterrando, motivado completamente por el odio. Para entender bien el conflicto, hay que diferenciar a los atacantes. Por un lado estaban los lamanitas, que de hecho eran parientes de ellos, pero fueron manipulados, les llenaron la cabeza con ideas de traición para que los atacaran. Pero los que de verdad movían los hilos eran otros, los amalequitas y amulonitas. Ellos eran desertores de otra fe, y su odio hacia estos nuevos conversos era profundo, ideológico, casi fanático. Así que, ojo, la guerra que se venía no era por territorio ni por poder, no. La verdadera razón era un rechazo total a la nueva fe que los antinefilititas habían abrazado. Era, en esencia, un conflicto de creencias llevado a su extremo más violento. Y ahora sí, llegamos al momento en que el pacto se pone a prueba. Los ejércitos enemigos ya están cerca y este pueblo pacífico tiene que decidir si su juramento va a aguantar frente a la amenaza de ser aniquilados. Su rey Antinefileji lo dijo de una forma contundente. Dijo algo como, el perdón que hemos recibido de Dios es demasiado valioso como para arriesgarlo. Su postura era clarísima. Preferimos morir antes que volver a mancharnos con sangre. Esto no era una rendición, para nada. Era toda una declaración de principios. Y esto es súper importante que quede claro. Su decisión de no defenderse no era pasividad, ni mucho menos debilidad. Todo lo contrario, fue un acto de una convicción religiosa absoluta, una renuncia consciente y deliberada a usar la violencia como respuesta. Y así llega el momento de la verdad. Mientras los ejércitos se acercaban, los antinefileguitas se postraron en el suelo, pero no para esconderse, sino para orar. No estaban pidiendo protección militar, sino que se entregaron a su fe. Y en ese momento, los ejércitos lamanitas cayeron sobre ellos con toda su furia. El resultado fue brutal. 1005 personas. 1005 de ellos fueron masacrados mientras oraban, siendo fieles a su pacto hasta el último aliento. Pero justo aquí es donde la historia da uno de los giros más inesperados y potentes que se puedan imaginar. Porque la masacre no fue el final, sino el comienzo de algo extraordinario. A ver, ¿qué pasa cuando una violencia extrema choca de frente con una no resistencia absoluta? La respuesta, créanme, desafía toda lógica convencional. Al ver este acto de fe tan inquebrantable, al ver a sus víctimas morir orando sin oponer la más mínima resistencia, algo se rompió dentro de muchos de los soldados. Se quedaron paralizados, superados por el horror y por un remordimiento profundísimo por lo que estaban haciendo. Y aquí viene lo más increíble de todo. El número de atacantes que, en ese preciso instante, tiraron sus armas y se convirtieron, fue mayor que el número de personas que habían muerto. O sea, más de 1500 nuevos conversos nacieron de esa misma tragedia.
Su sacrificio, por lo tanto, no fue para nada en vano. Al contrario, desencadenó el evento de conversión más grande en toda la historia de los lamanitas. Su acto de fe terminó cambiando el curso de su propio pueblo enemigo. Al final, lo que nos queda es un sacrificio que no solo salvó almas, sino que redefinió por completo a un pueblo y también a sus adversarios. Este evento, claro, dividió drásticamente a los atacantes. Por un lado, los lamanitas que se convirtieron arrojaron sus armas y se unieron al pacto de paz. Pero los instigadores, los amalequitas y amulonitas, ellos se mantuvieron firmes en su odio, rechazando la luz que acababan de presenciar. Entonces, ¿qué podemos llevarnos de esta crónica tan fuerte? Bueno, primero, un compromiso radical con la no violencia, incluso frente a la muerte. Nos enseña que su postura no era debilidad, sino una convicción absoluta. Vemos cómo una masacre, y esta es la gran paradoja, generó la mayor conversión de su historia, demostrando que su sacrificio fue mucho más efectivo que cualquier victoria militar. Y finalmente, entendemos cómo este único evento lo redefinió para siempre como un pueblo de paz y redención. Y todo esto nos deja con una pregunta que sigue resonando, ¿no? Una pregunta que esta historia pone sobre la mesa de una forma dramática. ¿Será que la no violencia, en ciertas circunstancias, puede llegar a ser el arma más poderosa de todas?